Buenos días, estimados jóvenes. Bienvenidos a la sesión 3 en esta clase virtual Zoom. Bueno, hoy tenemos siempre lo que es administración de sistema. Vamos a ver en esta unidad 2 lo que es la base técnica de los sistemas de información. Más que todo se trata de lo que son una base de datos, los programas de software, las aplicaciones. Bueno, no sé si ustedes me escuchan. Vamos a comenzar la clase. Cualquier consulta, que estamos a la orden. El software, aquí tenemos que son las instrucciones, detalles que controlan las operaciones de un sistema de cómputo. Dentro de las funciones tenemos la administración de los recursos de cómputo de cualquier institución. Proporciona las herramientas a los seres humanos para aprovechar sus recursos. Actúan como intermediario entre las instituciones, las empresas y la información almacenada. Aquí se relaciona más que todo lo que es los software o las aplicaciones, de su uso en las empresas, la importancia que tienen los software en las empresas, que ayuda a los seres humanos, a las personas, lo que es la automatización de todo. Y más que todo también, ya que con software, recuerden que se adquiere información. Esa información se almacena a la empresa, que es de mucha importancia. Los programas tenemos que son conjuntos de argumentos o instrucciones de la computadora. El concepto de programas almacenados significa que el programa debe almacenarse en la memoria principal en una computadora junto a los datos requeridos con el conjunto o el objetivo más que todo de ejecutarlo, ya sea las instrucciones que sean llevadas a cabo en la computadora. Bueno, en pocas palabras, pues todas esas instrucciones que se están llevando el usuario por medio de la computadora son instrucciones y también información que se debe almacenar. Todo eso se almacena, dice ahí, como en la memoria principal, y son requerimientos de todos los programas y ayuda a las empresas que esa información lleve a como debe ser. Los principales tipos de software, vamos a ver acá los principales tipos de software. Existen 3 tipos. Bueno, entre los 3 tipos tenemos el software de sistemas, de aplicaciones y de usuario final. El software de sistema, conjunto de programas generalizados que administran los recursos de la computadora, como la unidad central de procesos, los dispositivos de comunicación y los dispositivos periféricos. Los software de aplicaciones se refiere a los programas que son escritos por los usuarios para aplicaciones de la computadora y una tarea específica. Son dos cosas diferentes, pero las cuales lleva a cabo lo mismo, que es ayudar a las empresas y al ser humano para hacer la parte de automatización de toda información. Software de usuario final o lenguaje de cuarta generación consiste en una herramienta de software que permite el desarrollo de algunas aplicaciones directamente por los usuarios finales y los programadores profesionales. El software de sistema coordina las distintas partes del sistema del cómputo y sirve como mediación entre los software de aplicaciones y el de hardware de la computadora. Estos llevan lo que son la parte administrativa y los recursos que se le llaman sistema operativo. Las funciones de un sistema operativo, que lo saben, estos son 3. Bueno, vamos a recordarles que más que todo ayuda a lo que es a la computadora a trabajar. También se integra la parte de entrada y salida que controla la parte de comunicación. Digamos, recuerden que lo que son audio, sonido, teclado, impresora, etc. Los programas del uso de recursos de trabajo de computadora y hacer seguimiento a las actividades de un sistema de cómputo. Los multiprogramación.
En los multiprogramación, para ejecutar dos o más programas empleados de la misma computadora, el CPU solo ejecuta un programa, pero puede dar servicio a las necesidades de entrada y salida. Multitarea. Se refiere a lo que es la multiprogramación de los sistemas operativos individuales. Cómo son y cómo se usan en las microcomputadoras. Una persona puede ejecutar dos o más programas de manera concurrente a una sola computadora. Recuerden que podemos abrir una página de internet, podemos abrir también lo que es un Word, obtener la información y pegarla a lo que es Word. Podemos redactar una carta, esa carta la mandamos a configurar toda la información necesaria, luego mandamos a imprimir. Mientras podemos imprimir, podemos escuchar también música. Entonces esos requerimientos, podemos hacer muchas cosas más también en lo que es la computadora. Recuerden que podemos descargar mientras que se esté descargando un programa o una aplicación para nuestra computadora, analizar el antivirus, podemos estar haciendo agarrando información, copiando, haciendo fórmulas en Excel. Hay muchas actividades que podemos hacer en una sola computadora. Eso ayuda al usuario a agilizar las tareas que tiene en el día. Almacenamiento virtual. Maneja los programas más eficientes porque la computadora los divide en pequeñas porciones de longitud fijas o variables, almacenando una sola pequeña porción de programas de la memoria primaria y proporciona las siguientes ventajas. Vamos a ver las siguientes ventajas. La memoria principal se utiliza a mayor capacidad. Muchos más programas pueden ser en la memoria principal porque solo en una página en cada programa reside ella. Los programadores ya no tienen que preocuparse acerca del tamaño en el área de la memoria principal, porque recuerden que eso no sé si cuando se acuerdan ustedes la parte del sistema operativo, se miró la paginación, de cómo se trabaja los programas cuando están grabando. No sé si se acuerdan que cuando se realizó ciertas actividades, en sí la principal información que va queriendo va llegando hasta que se termine. Bueno, también tenemos tiempo compartido y los microprocesadores. En los microprocesos es un sistema operativo que se ejecuta dos o más instrucciones en forma simultánea en un solo sistema de computadora utilizando más una unidad central del procesador. Traducción de lengua o lenguaje y de software de utilería. El código, que es lo principal, cuando nosotros hacemos un lenguaje de programación, trabajamos con un lenguaje específico. Recuerden que tenemos diferentes como Python, Visual, C#, etc. El código fuente son instrucciones de programas escritas en un lenguaje alto nivel antes de ser traducido en lenguaje de máquina. Todo principalmente entra por medio de códigos de lenguaje de programación para que a la hora de traducirse toda la información, la máquina va recopilando para que a la hora que se va a ejecutar se trabaje como debe ser. Por eso le dice que se están traduciendo con lenguaje de máquina. El compilador, que es un software especial de sistema que traduce un lenguaje de alto nivel a lenguaje a máquina para el procesamiento de la computadora. Los códigos objetos son instrucciones de programa que han sido traducidos al lenguaje de máquina para que pueda ser ejecutado en una computadora. El intérprete, un lenguaje traducido especial que traduce todas las instrucciones de código fuente, código de máquina y ejecuta a la vez.
la parte de programas y utilería son más que todo software de sistemas que consiste en programas para tareas repetitivas que pueden ser compartidas por muchos usuarios. Bueno, los sistemas operativos y más conocidos, que aquí los tenemos como Windows, Mac, Unix, Solaris. Bueno, aquí tenemos variedad. Aquí tenemos, por ejemplo, 8 ejemplos de sistema operativo, pero hay más. Lo que es la interfase gráfica de usuario es la parte de un sistema operativo en la que el usuario interactúa con los iconos, con los gráficos, con el mouse de la computadora, con los comandos, con las selecciones, etc. Entonces, esto es lo que es la interfaz gráfica de usuario, es que le permite a la persona interactuar más fácil con la máquina. Software de aplicaciones está principalmente relacionado con el cumplimiento de las tareas de los usuarios finales. Está orientado a trabajar a las necesidades, hacerse al problema que desea resolver. Desde el punto de vista del usuario final, en concreto, le indica a la computadora lo que tiene que hacer. Aquí, como en pocas palabras, recuerden que es el usuario el que ejecuta todo y el que la máquina hace todos los procesos que el usuario le está indicando, de que estamos tecleando, de que estamos moviendo el mouse, de que estamos dándole clic, de que estamos presionando para imprimir un documento. Todo eso lo hace el usuario, más que todo, y es lo que es la máquina, como dice aquí, que es lo que hace por medio del usuario. Lenguaje de programación. Tenemos lenguaje de máquina y lenguaje de alto nivel. El lenguaje de máquina consiste de 1 a 0 código binario. El lenguaje de alto nivel, lenguaje de programación, en cada expresión de código fuente genera múltiples expresiones a niveles de lenguaje de máquina. Bueno, y aquí tenemos lo que es lenguaje de programación, los más populares. El lenguaje de ensamblador se parece a lo que es el lenguaje de máquina, pero también sustituye lo que son los códigos de expresiones. C++, interpretación o la interacción de creación fue extensa del lenguaje de programación C, mecanismo que le permite manipular de objetos, en sentido desde un punto de vista los lenguajes orientados a objetos en C++. Java, lenguaje de programación más popular, también conocido. Recuerden que aquí también se puede hacer como aplicaciones que estamos utilizando lo que es estos lenguajes, aunque tienen bastante tiempo, se siguen utilizando y están utilizando, que han hecho programas muy importantes a lo que son las empresas. Golang es un lenguaje de programación construido por Google. Actualmente está siendo utilizado por muchas empresas, sin embargo aún no ha sido adoptado por las empresas de nueva creación. JavaScript. Bueno, si conocemos JavaScript ya saben que se utiliza bastante en lo que son las páginas web. Es ampliamente utilizada para diseñar aplicaciones frontales interactivas. Python, uno de los lenguajes de programación o lenguaje de programación más popular, y también está dentro de los 10 mejores. El señor PHP, uno de los lenguajes más utilizados a la hora de la creación de páginas web. Recuerden que se utiliza también el HTML y se utiliza lo que es el PHP. C#, lenguaje creado por Microsoft. Tenemos ahora los lenguajes o nuevos lenguajes de cuarta generación.
Existen 7 categorías de lenguaje. Estos son lenguajes de interacción, generador de reporte, lenguaje de gráfico, generación de aplicaciones, lenguaje de programación de alto nivel, paquetes de software de aplicación y herramientas para microcomputadoras. Dentro de los criterios que tenemos, que son adaptabilidad, son adaptables, son certificados, son considerados también, tienen buen soporte y también buena eficiencia. Bueno, y sé que ustedes miran, jóvenes, bueno, aquí tenemos lo que dentro de la lectura tenemos también otras lecturas complementarias. Tenemos lo que son videos complementarios. Si miramos aquí, donde se trata los dispositivos, vamos a darle lo que es los dispositivos, el video complementario. Si le damos a clic, ustedes pueden visualizar. Llegó el momento del pase de lista, que nos habla sobre los dispositivos de entrada. Dentro de los dispositivos de entrada tenemos variedad. Salve enlistados y comunicarnos de manera sumamente sencilla, pero para que pueda funcionar una computadora actualmente vía USB y sirven para introducir información, de tal manera que sean funcionales. Con el teclado es posible ingresar Entonces, ¿qué tipo de entrada y salida? Bueno, tenemos lo que es el teclado, el mouse, el webcam, lápiz. Ahí tenemos absoluta toda la información. Tenemos dato atípico, el diccionario, acá, micrófonos, por ejemplo, lápices digitales, escáneres, entre otros. ¿Ve? Entonces ahí tenemos todos los complementos, tanto de entrada y salida. Recuerde también que el usuario está tipeando una información, esto te está procesando a la hora si vamos a utilizar una impresora, la información que está en la computadora y se imprime, esto se va saliendo. Donde estamos entrando es cuando son herramientas que se utilizan para ayudar a la computadora y principalmente al usuario a realizar todas las actividades. Bueno, vamos a ver aquí lo que son las tareas. En tareas, vamos a darle clic. Acá. Bueno. Describe los siguientes elementos de la empresa que se está analizando. Esta empresa, más que todo, es donde ustedes están trabajando. Entonces, como estamos hablando sobre administración de sistemas, ustedes van a informar lo siguiente. ¿Qué arquitectura de sistemas se está utilizando la empresa donde ustedes están trabajando? Elabora una tabla con el servidor si existe y las terminales para ello deben especificar la marca, tipo de procesador, velocidad, capacidad de memoria RAM, capacidad del disco duro, y también dice elabora una tabla de los dispositivos de entrada y salida que tiene la computadora ahí. Si es posible, no hay, digamos, servidor en ese momento, pero hay una máquina principal que se está utilizando bastante. Entonces, bueno, esto tiene un valor de 5 puntos. Ahí dice que es lo que tiene cada punto. Un punto para el sistema de arquitectura. La tabla de servidores existe, pero recuerden, si no hay un servidor, entonces por lo menos van a seleccionar unas 5 máquinas ahí. La marca, el tipo de procesador, la velocidad, la memoria RAM, la capacidad de disco duro, eso por lo menos en las máquinas que se están utilizando allá. Y recuerden que también van a elaborar la tabla de dispositivos de entrada. Una tabla, más que todo una tabla sencilla. ¿Qué dispositivos en su máquina? Por ejemplo, en su máquina, ¿qué dispositivo existe como entrada y cuáles son las de salida? O no pongamos mucho, tenemos nuestra computadora que está en uso ahí en la empresa. Elaborar la tabla, van a especificar la máquina, tipo de procesador, la velocidad. Bueno,
Entonces eso es todo, jóvenes. Recuerden en seguir leyendo todas las actividades. Tenemos bases técnicas de la información de un sistema de información. Recuerden que, bueno, aquí está el video principal que yo se los presenté. A ver, aquí también. Bueno, recuerden que aquí le había mencionado anteriormente sobre administración de recursos de información, sobre conceptos de sistema de administración de sistemas, que nos habla lo que es la base de datos. Nos habla también sobre la ventaja de administraciones, la complejidad, dice, elimina la redundancia, permite las consultas rápidas, pero recuerden que también tenemos los tipos diferentes modelos. Modelo jerárquico, ahí tenemos la imagen, el modelo de datos de red, tenemos otra imagen que describe la relación de mucho a mucho, y por último tenemos lo que es modelo relacional de datos, que presenta las dos dimensiones, llamada relacional, que no tiene gran número de señaladores, y también que mejora la parte de redundancia. Bueno, entonces aquí les invito a que por favor sigan leyendo la información, que es de suprema importancia, también lo que es los videos complementarios y la tarea que está pendiente. Bueno, si no hay preguntas, eso es todo. Nos vemos en la siguiente sesión de clase.